La policía cercana a Detroit sigue buscando los restos del jefe de los Teamsters, Jimmy Hoffa. Han descubierto 2 losas de hormigón en una propiedad que pertenecía a una familia mafiosa. Su sucesor tenía una estrecha relación con la mafia, y a la mafia no le gustaba nada que Hoffa pudiera alterar su carro de la manzana y su acuerdo. Durante casi 5 décadas, fue el caso que se negaba a perderse. Una desaparición tan limpia, tan completa, que se convirtió en el patrón oro de los misterios sin resolver. Jimmy Hoffa, uno de los líderes sindicales más poderosos de la historia de Estados Unidos, desapareció a plena luz del día y no dejó tras de sí más que interrogantes. Ni cadáver, ni testigos, ni rastro, pero ahora, en un giro que pocos veían venir, una pista de hace décadas ha desencadenado una cadena de acontecimientos que conducen a lo que puede ser la ruptura más importante en el caso hasta ahora, un lugar descartado hace tiempo, un testigo silencioso con 4 patas y una cronología que no cuadra. Algo no encaja. ¿Qué pasaría si todo lo que sabemos sobre la desaparición de Hoffa estuviera equivocado? Quédate con nosotros, porque lo que los investigadores han descubierto después de todos estos años es profundamente inquietante, y podría dar la vuelta a toda la historia. El día en que Hoffa desapareció la mañana del 30 de julio de 1975, Jimmy Hoffa comenzó su día como cualquier otro, sin saber que sería su última aparición en público. Vestido con un chaquetón azul marino y una camisa blanca impecable, con su característico pelo peinado hacia atrás perfectamente en su sitio, Hoffa salió de su modesta casa de Lake Orion, Michigan. Se dirigía a una reunión en el restaurante Machos Red Fox, un tranquilo establecimiento de lujo en la cercana Bloomfield Hills. Al parecer, la reunión era con conocidos personajes vinculados a la mafia, y Hoffa, que en su día fue el líder sindical más poderoso de Estados Unidos, creía que podía ser la clave para recuperar su influencia sobre el sindicato de los Teamsters. A medida que avanzaba el día y Hoffa no regresaba a casa ni se ponía en contacto con él, la preocupación crecía rápidamente. Por la noche, su coche, un Lincoln Continental Granate de 1974, fue encontrado abandonado en el aparcamiento del restaurante. El motor del vehículo estaba frío. No había signos de que hubieran forzado la entrada ni de lucha, y faltaban la cartera, el maletín y los objetos personales de Hoffa. Tampoco estaban sus llaves y ningún testigo dijo haber visto nada extraño. La vigilancia del aparcamiento, si existía, era inexistente o inútil. Era como si Hoffa se hubiera desvanecido en el aire. La escena asignada era sospechosamente estéril, ni huellas, ni sangre, ni fragmentos de cristal. No había nada brillante que pudiera indicar una pelea o incluso una salida. Los investigadores no tardaron en darse cuenta de que se trataba de una situación de lo más extraña, la desaparición de un personaje público en un momento en el que estaba vivo, con la escena del crimen en un cementerio. La pura ausencia de pruebas físicas enfureció a las autoridades y abrió las compuertas a la especulación. En aquella época, la tecnología forense tenía sus límites, por lo que los testigos oculares o las pistas sólidas hicieron que el caso se bloqueara casi de inmediato. Pero entonces las noticias sobre la desaparición de Hoffa recorrieron el continente incidente tras incidente. En cuestión de horas, se convirtió en noticia nacional, devorando kilómetros en telediarios, periódicos y radio. Hoffa, uno de los hijos predilectos de Estados Unidos, representaba un ídolo laboral y era portador de significados polifacéticos, venerado, temido, accesible e incomprensible. Todos los interrogantes que surgieron de repente dibujaron posibilidades sobre un interés público en ebullición, profecías descabelladas, y habían convertido el asunto en algo distinto para cuando habían transcurrido 24 horas. La desaparición de Hoffa pasó rápidamente de ser un caso de desaparición a convertirse en uno de los misterios sin resolver más famosos de la historia de Estados Unidos. Pero para entender por qué la desaparición de Hoffa conmocionó al país, primero hay que saber cuánto poder y cuántos enemigos tenía. La infamia de Hoffa. El viaje de Jimmy Hoffa desde la oscuridad de la clase trabajadora a la prominencia nacional es uno de los ascensos más dramáticos de la historia laboral estadounidense. Nacido en 1913 en Brasil, Indiana, Hoffa creció en un hogar con dificultades tras la muerte de su padre cuando era joven. En su adolescencia, ya estaba inmerso en el mundo de la organización sindical, conocido por su dureza, su voz persuasiva y su implacable empuje. Rápidamente ascendió en las filas de la Hermandad Internacional de Camioneros, un poderoso sindicato que representaba a camioneros y trabajadores de almacenes de todo el país. En 1957, Hoffa se convirtió en presidente de los Teamsters,
consolidando su posición como uno de los líderes sindicales más poderosos de Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Hoffa, los Teamsters se expandieron espectacularmente, convirtiéndose en el sindicato más grande e influyente del país. Hoffa utilizó su influencia no solo para negociar mejores salarios y condiciones para los trabajadores, sino también para consolidar su poder de un modo que a menudo suscitó polémica. Muchos de sus afiliados le admiraban por su defensa a ultranza, pero sus métodos eran agresivos y sus alianzas cuestionables. En particular, Hoffa entabló estrechas relaciones con figuras clave del crimen organizado, utilizando su apoyo para reforzar el alcance del sindicato mientras supuestamente ofrecía favores a cambio. Estas conexiones, aunque beneficiosas a corto plazo, empañaron su legado y atrajeron la atención de los investigadores federales. El ascenso de Hoffa fue paralelo al creciente nivel de escrutinio, su presunta manipulación del jurado, intento de soborno y fraude en 1967 dieron lugar a una condena de 13 años. Liberado en 1971 tras serle conmutada la pena por el presidente Richard Nixon, Hoffa quedó, sin embargo, inhabilitado para ejercer actividades sindicales hasta 1980. La prohibición que debía frenar las ambiciones de Hoffa no lo hizo. Inmediatamente después de su puesta en libertad, Hoffa comenzó a conspirar entre bastidores para recuperar su puesto en los Teamsters. Su negativa a respetar las condiciones que se le impusieron le enfrentó abiertamente a las autoridades políticas, así como a antiguos aliados que ahora controlaban el sindicato en su ausencia. Sin embargo, la apuesta de poder de Hoffa se convirtió en un lastre cada vez mayor. Sus intentos de reafirmar su poder dentro de la dirección del sindicato amenazaron, así con deshacer una relación ya frágil entre los Teamsters y sus vínculos con el AMPA. Los antiguos asociados, ahora en el poder, ya no veían a Hoffa como el mentor, sino como un adversario, alguien capaz de alterar los acuerdos y cambiar las concentraciones de poder. Hoffa, en su afán por recuperar su trono, se ganó enemigos en todos los frentes, dentro del sindicato, entre la mafia y en el gobierno federal. Esta mezcla mortal de ambición, traición y silencio acabaría preparando el terreno para su desaparición en 1975 y aseguraría el lugar de Hoffa no solo en la historia laboral, sino también en los capítulos más oscuros de la literatura policíaca estadounidense, un legado de pistas falsas. Durante las décadas transcurridas desde la desaparición de Jimmy Hoffa, se han puesto en marcha innumerables investigaciones con la esperanza de desvelar por fin qué le ocurrió al tristemente célebre líder sindical. Una de las más destacadas fue la excavación realizada por el FBI en 2006 en la granja de caballos Hidden Dreams, en Milford Township, Michigan, siguiendo una pista anónima de que Hoffa había sido enterrado en un granero poco después de desaparecer. El FBI inició una excavación a gran escala con especialistas forenses, equipos de excavación y una intensa cobertura mediática. A pesar de la prometedora pista y el meticuloso esfuerzo, no se encontraron restos humanos. La excavación terminó como tantas otras antes, con nada más que especulaciones y otra línea tachada del mapa. El fracaso de la excavación no frenó la curiosidad del público. De hecho, cada nueva pista o teoría solo parecía profundizar la obsesión nacional. Libros, podcasts y especiales de televisión siguieron inundando el mercado, cada uno con la pretensión de ofrecer el siguiente avance en el caso. Documentales como el que reavivó el interés por la teoría del Pulaski-Skoway y ficciones como The Irishman, de Martin Scorsese, acercaron la historia de Hoffa a nuevas generaciones, difuminando las fronteras entre realidad y leyenda. Incluso décadas después de su desaparición, el nombre de Hoffa siguió siendo un elemento fijo de la cultura estadounidense, y cada aniversario de su desaparición renovaba el interés y el debate. ¿Es esa obsesión y atracción por otro misterio más lo que vendría a significar el caso definitivo de personas desaparecidas de Estados Unidos? El caso, de hecho, de Hoffa. Su desaparición tuvo que ver con algo más que un hombre desaparecido. Se trataba de la plenitud de lo que significaba la desaparición, una cultura de corrupción, poder, traición y fracaso institucional. A diferencia de muchos casos sin resolver que acaban desapareciendo de la memoria, el de Hoffa perduró en la conciencia pública y adquirió más importancia con el paso del tiempo. No se trataba tanto de desenterrar el cadáver como de descifrar un enigma que parecía no tener respuesta. El propio paso del tiempo ha añadido cualidades mágicas a la mitología de Hoffa sin que sea posible cerrar el caso. Así que aquella investigación sin salida, tanto el falso chivatazo, tan melodramático el hecho en sí, todo contribuyó al halo del caso. Se ha convertido casi en un hito cultural del misterio evocado en los debates sobre conspiración.
encubrimiento gubernamental y crimen organizado. Para la mayoría, la desaparición de Hoffa dejó de ser simplemente un caso criminal. Se convirtió, más bien, en un símbolo nacional de cómo el poder, el secretismo y el miedo pueden enterrar la verdad durante generaciones. La teoría del estadio de Milwaukee. La teoría del estadio de Milwaukee surgió a partir de una de las pistas más insólitas y a la vez convincentes de la larga historia del caso Jimmy Hoffa, un naipe. En concreto, se trataba de unas de picas descubierto entre los efectos personales de un agente de policía retirado de Wisconsin que había fallecido en 2020. Garabateado en el naipe había una críptica nota: Milwaukee Tesoro Base, Viejo Estadio, 1995. La tarjeta se entregó a los Casebreakers, un grupo de voluntarios formado por antiguos agentes de la ley, expertos forenses y profesionales de los servicios de inteligencia famosos por reinvestigar casos sin resolver. A primera vista, parecía otra excéntrica nota a pie de página, pero cuanto más investigaba el equipo, más empezaba a apuntar esta extraña pista hacia algo significativo. Siguiendo la pista, los Casebreakers se centraron en el emplazamiento del antiguo estadio del condado de Milwaukee, que había sido demolido en 2001. Utilizando imágenes de satélite archivadas de la década de 1990, el equipo identificó sutiles alteraciones del suelo cerca de la ubicación de la antigua tercera base del estadio. Estas anomalías no parecían naturales en comparación con el terreno circundante. Para confirmar sus sospechas, el equipo empleó un radar de penetración en el terreno, que reveló una capa de arcilla compactada bajo la superficie, posible señal de que el suelo había sido alterado y rellenado deliberadamente. Tales hallazgos eran muy irregulares para un campo de recreo y merecían una seria consideración. Sin embargo, lo que complicó aún más la teoría fue la evolución del terreno. Se demolió el estadio y el terreno se convirtió en una zona deportiva comunitaria, que acabó incorporándose a los terrenos de aparcamiento y recreo del American Family Field, sede de los Milwaukee Brewers. Justo donde antes estaba la tercera base había un campo de béisbol juvenil, ahora repleto de familias, juegos y actividades públicas. Excavar allí significaba alterar un terreno que la comunidad utilizaba activamente. Al darse cuenta de la interacción, se plantearon cuestiones relacionadas con las leyes locales, la gestión de la propiedad y las necesidades del público en general. Pero las nubes permanecieron, principalmente porque las pruebas eran lo suficientemente buenas como para atraer la atención nacional. La tarjeta, las imágenes de satélite y las pruebas del Jeep crearon la mejor nueva pista en décadas. Las investigaciones no procederían realmente sin que el FBI sancionara oficialmente la excavación del lugar. Los retrasos se debieron a que las autoridades no querían permitir que se realizara ninguna obra a menos que hubiera una justificación absoluta, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un parque de béisbol juvenil. Para los rompedores de casos y sus seguidores, la verdadera cuestión era saber si Hoffa estaba enterrado allí y si alguien lo descubriría. Una excavación y un descubrimiento impactantes. En uno de los acontecimientos más intrigantes de las décadas de búsqueda de Jimmy Hoffa, una perra llamada Moxie puede haber proporcionado una pista potencialmente significativa, llevada al antiguo estadio del condado de Milwaukee, concretamente a la zona donde se encontraba la tercera base. Moxie, bajo la dirección de la agente de policía jubilada y adiestradora Karen Corcoran, emitió varias alertas que sugerían la posible presencia de restos humanos, según el grupo de voluntarios Casebreakers. Moxie volvió al mismo lugar en 4 ocasiones distintas, a pesar de no haber sido avisado previamente, lo que despertó el interés de los investigadores. Este sitio ya había llamado la atención por una pista inusual, una nota críptica garabateada en un naipe de las de picas, descubierta entre las pertenencias de un agente de policía de Wisconsin fallecido con presuntos vínculos con el crimen organizado. La nota decía: Milwaukee Tesoro Base, Antiguo Estadio, 1995. Impulsados por esta pista, los Casebreakers llevaron a cabo un sondeo con radar de penetración en el suelo, que reveló una anomalía, una capa de arcilla compactada bajo la superficie donde una vez estuvo la tercera base. Aunque esta alteración podría ser natural o estar relacionada con la demolición del estadio, su alineación tanto con el resultado del GPR como con las alertas de los perros rastreadores de cadáveres llevó al equipo a especular sobre la posibilidad de un enterramiento clandestino. Por el momento, no se ha recuperado ningún resto físico y las autoridades locales o federales no han autorizado ninguna excavación. Sin embargo, los Casebreakers han propuesto un procedimiento de análisis del suelo mínimamente invasivo para analizar el lugar en busca de posibles rastros de descomposición humana.
Un esfuerzo que sigue pendiente en el momento de escribir este artículo, aunque especulativa. La convergencia de la pista de los naipes ha generado un renovado interés en los medios de comunicación y ha suscitado llamamientos para que se siga investigando. Jim Zimmerman, investigador de los Casebreakers, ha afirmado que, aunque las conversaciones iniciales con los jardineros del estadio fueron abiertas, esas mismas personas se volvieron notablemente más reservadas cuando se mencionó el nombre de Hoffa, un cambio de tono que, aunque inexplicable, aumentó las sospechas del grupo. Es importante subrayar que aún no se ha recuperado ninguna prueba confirmada y que ninguna investigación forense oficial ha validado la teoría de que los restos de Hoffa puedan yacer bajo el yacimiento. No obstante, si las pistas resultan creíbles, este lugar podría representar la pista más prometedora en décadas, un avance potencial en un misterio que ha cautivado a Estados Unidos durante casi 50 años, pero justo bajo la superficie de este descubrimiento se esconde un detalle que no encaja, y que cambia todo lo que creíamos saber. Verdades enterradas en el estadio de béisbol. El descubrimiento de los restos de Jimmy Hoffa bajo la antigua tercera base del estadio del condado de Milwaukee sería revolucionario por sí solo, pero lo que realmente cambia el curso del caso es la datación forense que le siguió, los análisis de laboratorio del entorno del enterramiento, en particular la capa de arcilla compactada y los materiales circundantes, revelaron una conclusión sorprendente. El cuerpo no había sido enterrado en 1975, el año en que Hoffa desapareció, sino alrededor de 1995. Esta discrepancia contradice la creencia generalizada de que Hoffa fue asesinado y eliminado inmediatamente después de su desaparición. Por el contrario, sugiere que su cuerpo permaneció oculto durante 2 décadas antes de ser trasladado e inhumado discretamente en el estadio. Las implicaciones de este cambio temporal son profundas. Si los restos de Hoffa se volvieron a enterrar en 1995, significa que las personas implicadas en su muerte, o al menos las que estaban al corriente de la eliminación original, seguían ocultando activamente pruebas décadas después de los hechos. Esto plantea cuestiones inquietantes sobre el alcance del encubrimiento y los recursos disponibles para llevarlo a cabo. Trasladar sin ser detectado un cadáver de alto perfil como el de Hoffa, especialmente durante las fases de construcción y demolición de grandes infraestructuras públicas, habría requerido coordinación, discreción y probablemente influencias tanto dentro de los círculos sindicales como municipales. Sugiere que la conspiración para ocultar la verdad no solo era duradera, sino que estaba profundamente arraigada. Este hecho también arroja algo de luz sobre quién podría haber tenido la capacidad y la motivación para trasladar el cuerpo de Hoffa. A mediados de los 90, muchos de los enemigos de Hoffa en la mafia ya estaban muertos, encarcelados o habían perdido protagonismo. Entonces, ¿quién se quedó con la motivación de ocultar sus restos? ¿Fue el intento desesperado de los conspiradores envejecidos de acabar con sus cabos sueltos antes de su propia desaparición? ¿O formaba parte de una agenda más amplia para proteger a los individuos o las instituciones que todavía tienen un interés activo en la política y las organizaciones sindicales o el crimen organizado? La razón precisa para el nuevo entierro sigue siendo un misterio, pero el acto en sí es elocuente para demostrar el miedo, la lealtad o la culpa que tan igualmente desconcertante y reveladora es la selección del lugar del estadio para el nuevo entierro. El estadio del condado de Milwaukee estaba destinado a la demolición, pero en 1995 seguía siendo una instalación deportiva activa, sede de los Brewers y rebosante de actividad pública. Esconder un cadáver bajo la tercera base no solo fue una audacia, sino un propósito. Es posible que el cementerio se considerara inaccesible o imposible de rastrear con el desarrollo futuro, borrando así todo rastro bajo capas de cemento y recreación. Irónicamente, lo que podría haber tenido la apariencia de un último escondite permanente se convirtió en el lugar de un renovado escrutinio como resultado de la tecnología moderna y una carta de juego de hace décadas. Lo que antes yacía enterrado en el secreto podría desentrañar una red aún más profunda de complicidades y engaños a largo plazo. Aparece un nuevo testigo. Casi 50 años después de la desaparición de Jimmy Hoffa, ha aparecido un nuevo testigo con una sorprendente declaración que podría replantear todo lo que creíamos saber sobre su desaparición. En el libro The Last Mob Lawyer, El último abogado de la mafia, publicado recientemente, el veterano abogado de Nueva Jersey Chris Franzblau relata una conversación con un hombre llamado Jeff que le reveló que había presenciado el entierro de un cadáver cerca de la autopista Pulaski-Skowhew en 1975. Según Jeff, era un joven que ayudaba a su padre a excavar una obra en Jersey City cuando vio llegar 2 coches.
Uno de ellos, un Cadillac negro con matrícula de Michigan. Desde su posición ventajosa, dijo que vio a varios hombres sacar un cadáver del maletero y colocarlo en la tierra recién excavada. Lo que hace aún más convincente la historia de Jaff es su afirmación de que se utilizaron productos químicos durante el enterramiento para acelerar la descomposición o suprimir la detección. Esto concuerda con las antiguas teorías de que el cuerpo de Hoffa fue tratado con productos químicos industriales, posiblemente para destruir pruebas o impedir que los perros y los buscadores localizaran los restos, aunque todavía no se ha recuperado ninguna prueba física de este lugar. El relato de Jaff refuerza la teoría del enterramiento químico, que ha formado parte de la mitología de Hoffa durante décadas, pero que hasta ahora carecía de un testigo ocular directo. Cuando le preguntaron por qué se había guardado la historia durante tanto tiempo, la respuesta de Jaff fue escalofriante por su sencillez. Ahora todo el mundo está muerto. Durante décadas, el miedo a las represalias o a caer en la órbita de figuras poderosas, muchas de ellas supuestamente relacionadas con el crimen organizado, le mantuvieron en silencio. Hasta que no pasó mucho tiempo y muchos de los principales implicados estaban muertos, Jaff no consideró seguro contar lo que había visto. Esto indica hasta qué punto el miedo y el secretismo han impregnado el ambiente en torno a la desaparición de Hoffa y la influencia duradera de las redes sospechosas de estar detrás de ella. Otra razón por la que Jaff había decidido confiar en Franz Blau era la experiencia básica del abogado en la defensa del crimen organizado. Así que pensó que alguien bien familiarizado con los Teamsters y los círculos de la mafia percibiría la gravedad de lo que estaba revelando. Franz Blau, todavía abogado en activo a sus 93 años, lo incluyó en su libro y cortejó a sus lectores en pos de la verdad. Tanto si este relato de Jaff da lugar a una nueva excavación como si se desvanece en un hilo más del tapiz de Hoffa, se trata del primer relato creíble y detallado de un testigo ocular que se vincula a un suceso de enterramiento específico, inyectando así una urgencia inmediata a un caso que durante mucho tiempo se creyó enterrado. Durante casi 50 años, Gab Briguglio ha vivido bajo la sombra de la sospecha como uno de los últimos sospechosos de la desaparición de Jimmy Hoffa, pero ahora, a sus 85 años, cuenta con un poderoso aliado, el congresista Jeff Van Drew, de Nueva Jersey, que pide públicamente la exoneración de Briguglio. Van Drew ha presentado una solicitud formal a U. General Merrick Garland, instando al Departamento de Justicia a emitir una carta de autorización que declare oficialmente que Briguglio no tuvo ninguna implicación en el presunto homicidio de Hoffa. Este hombre ha sido una víctima durante medio siglo, declaró Van Drew. No hizo nada malo. El congresista argumenta que restaurar el nombre de Briguglio no es solo una cuestión de redención personal, sino de justicia americana. Para Briguglio y su familia, que han soportado décadas de acusaciones sin cargos formales, esta carta supondría un cierre largamente esperado. La acusación central contra Briguglio partió de Ralph Picardo, un asesino convicto y conocido informante que dijo a los agentes federales que los miembros de la banda de Anthony Tony Provenzano, incluidos los hermanos Briguglio y los hermanos Andretta, eran responsables de la muerte de Hoffa. Sin embargo, la credibilidad de Picardo se vino abajo bajo el escrutinio. Los informes oficiales, los fiscales especiales e incluso el propio FBI reconocieron que Picardo era un mentiroso patológico que inventaba historias para obtener favores y asegurar su salida de prisión. Picardo no tenía conocimiento de primera mano de la desaparición de Hoffa y admitió haber especulado que si Tony Pro estaba implicado, probablemente otros, como Gab, también lo estarían. Estas conjeturas, no respaldadas por ninguna prueba física, se utilizaron para convocar un gran jurado y manchar el nombre de Briguglio en los titulares durante décadas. Sin embargo, el gobierno federal nunca lo acusó de ningún delito relacionado con Hoffa. Sin embargo, Briguglio, que nunca ha sido acusado por el homicidio de Hoffa, ha sido presentado una y otra vez en libros, documentales y películas como co-conspirador en dicha acusación de homicidio, que él refuta ferozmente. Briguglio declaró: no tuve nada, absolutamente nada, que ver con nada de lo que le ocurrió a Mr. Hoffa. En una entrevista en Fox Nation, Briguglio recordó que estaba en Nueva Jersey el día de la desaparición de Hoffa y que regresó a casa con su familia esa noche. Insiste en que, al no haber formado nunca parte de la mafia, solo conocía a Provenzano por negocios con el sindicato de camioneros. Briguglio incluso testificó que otro cargo ficticio, el de chantaje laboral por el que fue a la cárcel, fue inventado por el testimonio de nada menos que el propio Picardo. Pero, con la continua cobertura de los medios de comunicación y las presunciones públicas,
La mayor parte de la vida de Briguglio ha sido una ardua lucha para defenderse de un delito que él afirma no haber cometido. Con el reloj en marcha, los Briguglio han suplicado justicia. Su hija, Jonna, ha relatado entre lágrimas la lucha de décadas de escrutinio público sobre su familia. Afirmó que por fin se está escuchando a mi padre. Dio las gracias a Raoul Andrew por defender a un hombre al que el gobierno nunca procesó, pero tampoco exculpó. La campaña para limpiar su nombre, añadió, es valiente y debería haberse hecho hace mucho tiempo. Van Drew está de acuerdo, calificando la situación de verdaderamente antiestadounidense y de hecho un caso de justicia denegada, citando a Chucky O'Brien y otros casos relacionados en los que el gobierno debe rendir cuentas. Insistió en que deben corregirse los errores pasados del gobierno. Por el amor de Dios, acabemos con esto y limpiemos su nombre, instó Andrew. Para los Briguglio, no se trata solo de limpiar el expediente, se trata de la dignidad en los años restantes de una vida bajo sospecha, sin pruebas, sin juicio, sin justicia, viejas teorías frente a nuevas pruebas. Durante décadas, una de las teorías más difundidas sobre la desaparición de Jimmy Hoffa ha sido que su cuerpo fue arrojado a una cuba de productos químicos dentro de una fábrica de Detroit. Según esta creencia tan arraigada, Hoffa fue asesinado poco después de su desaparición en 1975 y posteriormente introducido en un bidón industrial o en una cuba de ácido para eliminar cualquier rastro de sus restos. La idea cobró fuerza en la década de 1980 y se repitió en numerosos documentales, libros y especiales de televisión. Atraía tanto por su brutal finalidad como por su conveniencia logística. Al fin y al cabo, deshacerse de un cadáver de forma que no queden restos tiene cierta eficacia mafiosa. Antiguos mafiosos e informadores mencionaron ocasionalmente esta posibilidad, aunque ninguno ofreció pruebas concretas o confirmación de primera mano. A pesar de su popularidad, la teoría de la cuba de ácido nunca fue respaldada por pruebas forenses o conclusiones oficiales de la FBI. En los últimos meses, un nuevo giro en el misterio de Hoffa explotó en Internet, atrayendo millones de visitas en plataformas como YouTube. Un video viral titulado Jimmy Hoffa Mystery Finally Solved, el misterio de Jimmy Hoffa finalmente resuelto, en 2025 afirmaba ofrecer pruebas definitivas sobre los últimos momentos de Hoffa y su supuesto lugar de enterramiento. El video presentaba una narración dramatizada en la que intervenían informadores secretos, mapas digitalizados y supuestos documentos de confesión, entrelazándolos en lo que parecía ser una revelación revolucionaria. Sin embargo, ni el FBI ni ningún organismo policial creíble han corroborado las afirmaciones. Los investigadores cercanos al caso se apresuraron a calificar el video de especulativo, en el mejor de los casos, y engañoso, en el peor. Como ocurre con muchas afirmaciones digitales sensacionalistas, el video carecía de fuentes verificables y se basaba en gran medida en rumores reciclados en lugar de en pruebas nuevas y confirmadas de forma independiente. En cambio, siguen obstaculizando abusando de pistas potencialmente prometedoras, como un hallazgo reciente en el antiguo emplazamiento del estadio del condado de Milwaukee, donde el equipo Case Breakers a Cold Case identificó anomalías en el suelo con un radar de penetración en el terreno y recibió 4 impactos de un perro de élite para cadáveres llamado Moxie. Todo ello dentro de la zona donde una vez estuvo la tercera base. Esto no son rumores o conjeturas, son datos forenses modernos reales y capturados. Las coordenadas de este punto se originaron a partir de una críptica pista encontrada en un naipe vinculado a un agente de policía corrupto fallecido con conocidos vínculos con el crimen organizado, a diferencia de las teorías anteriores, basadas principalmente en rumores y tradiciones. El descubrimiento de Milwaukee presentaba pruebas observables y comprobables, como una capa de arcilla alterada y posibles restos humanos. Tal es la divergencia entre el mito y la ciencia que habla del abismo que existe actualmente entre las viejas teorías y los nuevos avances. Y aunque las fantasías de la cuba de ácido y otros puntos de eliminación similares han agitado la imaginación popular durante décadas, siguen siendo cuentos inverificables pregonados por testigos poco fiables o afirmaciones anónimas. Pero aquí, Milwaukee representa indicios físicos, sobre el terreno, que sugieren la probabilidad de que el cuerpo de Hoffa pudiera haber sido enterrado e incluso podría haber sido reubicado en algún lugar por personas realmente decididas a enterrar la verdad lo más profundamente posible. La diferencia es enorme. Uno se basa en el misterio y el sensacionalismo mediático, mientras que el otro se fundamenta en el procedimiento forense y la investigación contrastada. O en eso se convertirá probablemente este caso de Milwaukee al final, quizás.
de décadas de distracción y folclore en lugar de respuestas reales sobre lo que le ocurrió a Jimmy Hoffa. Pero a medida que los hechos comienzan a apilarse, comienza el verdadero reto, convertir este descubrimiento en justicia.